Bueno, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que bien, que estén pasando la cuarentena lo mejor posible, que no se estén aburriendo, que creo que no, entre tanto trabajo práctico y entrega seguramente tienen tiempo para estar ocupados. Así que bueno, mi idea era grabarles este videito para cortar un poco con esta monotonía de enviar trabajos y que ustedes me respondan. Por ahí es un trato un poco deshumanizado porque eh, es muy irreal, ¿no? El hecho de no poder tener contacto físico, ¿no? Y así que bueno, mi idea era grabarles un videíto para, para estrechar un poquito estos lazos distantes que estamos teniendo y que me parece que no es una manera correcta de tener clases y la entrega de trabajos prácticos solamente. Así que bueno, para dinamizar un poco este periodo de cuarentena me parecía un poco más entretenido grabarles un videito y que se entienda mejor y poder estrechar un poco más los lazos entre nosotros. Así que bueno, el trabajo práctico estuvo bien, ya espero que les hayan llegado las devoluciones y demás. Hubo algunos casos nomás que hicimos algunas correcciones, pero en líneas generales se entendió todo. Tenía como eje estructurador al coronavirus y lo relacionábamos con los temas que vamos a ver en la materia, que es el continente americano y el espacio geográfico americano. Así que bueno, eh, como tema introductorio estaba bueno porque analizaba una problemática recontractual que nos interpela a todos, ¿no? Y que, bueno, estaba bueno trabajarlo y analizarlo desde el punto de vista geográfico y sobre todo el continente americano, que es lo que vamos a ver en este año. Eh, Así que, bueno, sin más preámbulos, para no aburrirlos, quería que continuemos con los temas. Comenzamos a ver un poco el espacio geográfico americano, pero ahora estaría bueno aprovechar la clase teórica para aclarar bien algunos conceptos bases que vamos a seguir trabajando a lo largo del año y que es el concepto de espacio geográfico. Em, Bien, para eso les estuve preparando un PowerPoint que bueno, va a ayudar a dinamizar un poco más la clase. Así que bien, em, a ver si va esto para arriba. Ahí estamos. Bien, ¿qué es el espacio geográfico, no? Nosotros cuando estudiamos desde la geografía, toda ciencia, ¿sí? Tiene su objeto de estudio, ¿no? Así como la medicina estudia eh, cómo evitar algunas enfermedades, cómo actuar sobre determinadas dolencias o malestares que puede estar llegando a tener un paciente y poder generar los métodos para poder solucionarlo, ¿no? Un abogado estudia las leyes para poder hacer cumplir los derechos y las obligaciones de un ciudadano, ¿no? Así como toda ciencia tiene su objeto de estudio, la geografía también tiene su objeto de estudio y que es el espacio geográfico, ¿no? Bien, entonces, ¿qué va a ser este espacio geográfico? Va a ser el punto, el área de la superficie, ¿sí? En el cual el ser humano se apropia de ese espacio, de la superficie, lo domina, ¿sí? Y ejerce poder sobre el mismo con el objeto de satisfacer un montón de necesidades que tenemos como seres humanos y como sociedad, como puede ser, por ejemplo, alimentarnos, vestirnos, estar en un refugio, refugiados, ¿sí? Nosotros como sociedad nos apropiamos de la naturaleza, ¿sí? Para nuestro propio beneficio. Siempre esa relación es de dominancia entre la sociedad por sobre la naturaleza. Y es algo que analizamos todo el tiempo en geografía, esta relación que existe entre estas dos partes. ¿Sí? Por eso la geografía no es geología, ¿sí? Porque la geología solamente estudia los cuerpos celestes y tampoco es solamente sociología o historia
porque la historia se centra en los hechos históricos, ¿no? En cambio, la geografía es como si fuera un mix entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿no? Así que bien, continuando con el concepto de espacio, acá tenemos una definición, ¿sí?, que nos dice: el espacio geográfico es un sistema donde los eventos y procesos naturales y humanos se relacionan entre sí, ya que el ser humano tiene la capacidad de cambiar su espacio para satisfacer sus necesidades, ¿no? Sin embargo, el espacio natural también influye en nuestras actividades, y no es solamente que nosotros nosotros modificamos el espacio natural, sino que el espacio natural nos modifica a nosotros también, ¿no? Bien, para esto tenemos 4 características del espacio geográfico. Una de esas características es que es localizable, la otra es que es único, también es dinámico y es temporal, ¿sí? Bien, como primer punto, para entender esta característica del espacio geográfico que es localizable, ¿qué quiere decir? Que nosotros en la superficie terrestre podemos localizar cualquier punto, ¿sí? ¿Cuál va a ser la herramienta indispensable para localizar un punto? Lógicamente los mapas, ¿no?, que va a ser el principal instrumento también de la geografía. Bien, dice: el espacio geográfico es un sistema, bien, donde los eventos naturales y demás, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver un mapa de la costa oeste, sur de Estados Unidos, ¿sí?, y norte de México. Y nosotros, mediante ese mapa, podemos saber, sin siquiera conocerlo, dónde se ubican determinadas ciudades, ¿sí?, si se encuentran en una zona próxima a la costa o no, cuáles son las vías de acceso, etc., ¿sí? Y también tenemos otros ejemplos de mapas o de planos, que también son elementos cartográficos, que nos sirven para ubicarnos en una escala menor, ¿no? Por ejemplo, el recorrido que nosotros podemos hacer desde la escuela hasta nuestra casa, ¿sí? Bien, otra de las características del espacio geográfico es que es único. ¿Qué quiere decir que sea único? Que por más que existan paisajes o áreas o puntos de la superficie terrestre que se parezcan, no van a ser iguales, ¿sí? Cada espacio geográfico tiene su propia particularidad y eso que lo hace único. Por ejemplo, si nosotros vemos dos imágenes, una del Distrito Federal de México, ¿sí?, y otra de Los Ángeles, ciudad de Estados Unidos, vemos que hay determinadas similitudes que podemos decir, bueno, son ciudades, ¿no?, tienen su centro administrativo, ¿sí?, tienen sus edificios altos en el centro por una cuestión de que está muy valorada la tierra en las zonas céntricas. Vemos que a medida que nos alejamos comienza lo que es el área más residencial, ¿sí? Vemos que al final de la ciudad podemos apreciar algunos elementos naturales como montañas, pero en sí hay algunos patrones que se repiten, pero no vamos a estar hablando del mismo espacio, ¿no? Lógicamente, el centro de México con el centro de Los Ángeles claramente no es igual, ¿sí? Bien, otra de las características de este espacio geográfico es que es temporal. ¿Qué quiere decir? Que todo espacio geográfico refleja, ¿no?, la manera en que se relacionan sus componentes en un momento determinado, en el tiempo. Y dice, por ejemplo, la relación actual entre los componentes de la naturaleza y la sociedad, donde se ubica el centro turístico de Cancún, una ciudad turística de México, es distinta de la que existía a principios de la década de los años 60, cuando este lugar predominaba la vegetación, ¿no? Vemos una foto vieja y lógicamente no había la dinámica poblacional que podemos apreciar en esta foto, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una valoración de la sociedad de determinados recursos con los que contaba la ciudad de Cancún, sobre todo turísticos, ¿sí? Y la ciudad se empezó a dinamizar y empezó a crecer a un ritmo vertiginoso. Por lo tanto, lo que vemos 50 años más tarde, ¿sí?, no es lo que observábamos anteriormente, ¿sí?
Y por último, el espacio geográfico es dinámico. ¿Qué quiere decir que sea dinámico? Algo que se mueve a determinada velocidad, ¿sí? Que existen cambios y que esos cambios se van a dar con mayor o con menor dinámica en función de los fenómenos que ocurran en ese lugar, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vemos en el centro de una ciudad, ¿sí? El Palacio Municipal, que cuando había una foto en blanco y negro, pongámosle 50 años atrás, 60, ¿sí? Em, la fachada del edificio se encontraba relativamente igual que a la que la vemos ahora, ¿no? Seguramente porque es un edificio histórico, es patrimonio de ese pueblo, de esa ciudad, ¿sí? Por lo tanto lo preservaron. Pasaron un montón de gobiernos, pasaron un montón de sucesos históricos que hicieron cambiar la ciudad, pero este edificio se mantuvo relativamente igual, o el centro, ¿sí? Diferente hubiera pasado que si ocurre un fenómeno, como por ejemplo puede ser un tsunami, que esta foto está súper exagerada, ¿no? No es que hubo un tsunami así alguna vez, ¿no? Pero puede ocurrir alguna catástrofe climática o algún suceso que haga cambiar las condiciones de ese espacio geográfico de un momento eh, para otro, y por lo tanto la dinámica de cambio de ese espacio sea muchísimo más profunda, ¿no? Bien, entonces, volviendo hacia mí. Bien, el espacio geográfico entonces es todo ese, ese área de la superficie terrestre que nosotros como humanidad ocupamos, ¿sí? Y ejercemos poder sobre la misma para satisfacer un montón de necesidades que podemos llegar a tener, ¿sí? Hoy en día pensar en algún espacio geográfico o algún punto de la Tierra que el ser humano no domina es casi impensable, ¿no? Porque con los avances tecnológicos y la tecnificación que tuvimos como sociedad, hoy podríamos decir que en cualquier punto de la Antártida, en cualquier punto inhóspito de alguna selva profunda como el Amazonas, en algún desierto, en áreas desérticas como puede ser los desiertos de Arabia, las sociedades han podido llegar a estos lugares y han podido aprovechar el espacio para su propio beneficio, ¿no? Así que bueno, como tarea, ¿sí? No los quiero aburrir más, quiero hacer que estas clases sean lo más dinámicas posibles. Nos vamos a centrar en esto, ¿sí? Una introducción a lo que es el espacio geográfico para después analizar el espacio geográfico americano, que se ve acá, ustedes lo ven en un espejo, pero bueno, es un mapa antiguo y bueno, un poco me gustaba poner este fondo para reflejar un poco la idea de la clase de geografía. Así que como tarea, bien, vamos a tener que hacer esto que acabamos de explicar, ¿sí? Nosotros vimos las características del espacio geográfico recién, ¿sí? Que es localizable, que es único, que es temporal y que es dinámico. ¿Qué vamos a hacer en nuestras casas? 4 tareas sencillas con respecto a cada característica de este espacio geográfico. Lo primero que vamos a hacer es a modo de croquis, ¿sí? Para quien no sabe qué es un croquis, es un dibujo no técnico, que lo pueden hacer con regla y demás, ¿sí? Pero no es que nosotros somos arquitectos o ingenieros civiles como para poder hacer un plano de una capacidad que sea a nivel profesional, ¿no? Sino que vamos a hacer un dibujo muy similar a este, ¿sí? En el cual nosotros identifiquemos nuestro recorrido que hacemos desde nuestra casa hasta la escuela, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Después les voy a ir pasando las consignas por WhatsApp y demás, pero básicamente vamos a hacer un plano como estos, ¿no? Y vamos a tener que tener en cuenta ciertos elementos, ¿sí? Nosotros sabemos que en Torkins las manzanas son en su gran mayoría todas iguales, ¿no? A diferencia de otras ciudades del mundo. Tenemos una manzana grande en el centro, que es la plaza, así que tengan en cuenta eso. Y simplemente vamos a marcar, no vamos a dibujar todo el plano de Torkins porque sería muy engorroso y no tiene sentido,
sino que simplemente vamos a dibujar aquella área de influencia que tenemos nosotros cuando vamos desde nuestro hogar hasta la escuela. ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta? Algunos elementos claves dentro de un plano, como es marcar la orientación, ¿sí? El norte, tener en cuenta el norte y también el sentido de recorrido que realizamos. También que vamos a marcar con símbolos algunos puntos claves que nosotros consideramos que son de importancia para nosotros como sociedad. Como por ejemplo, puede ser si nos cruzamos alguna salita médica, ¿sí? Si nos cruzamos alguna plaza, algún parque en nuestro recorrido, si nos encontramos algún edificio administrativo importante o algún supermercado en donde nosotros realicemos las compras, etcétera, ¿sí? Así que como primer tarea, eso. Como segunda, analizar estas dos imágenes. Bien. Como explicábamos recién, los espacios geográficos son únicos, si bien tienen similitudes, se diferencian, ¿no? La idea es analizar estas dos imágenes y ver qué similitudes y qué diferencias encontramos. ¿Sí? Ya las estuve nombrando anteriormente, así que tienen para hablar. En lo temporal, también vamos a analizar qué cambios se observan en estas dos imágenes. ¿Sí? Es sencillo. Lógicamente, como nombraba recién, una ciudad como Cancún que se vio sobrepasada de población y de afluencia de turistas porque esta actividad empezó a crecer a un ritmo vertiginoso en determinada época. ¿Sí? Y por último, la dinámica, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer acá es vamos a imaginar o vamos a preguntar a nuestra familia o algo si en algún momento hubo algún fenómeno, puede ser natural o social, ¿sí? Que haya cambiado con determinada dinámica algún punto de nuestra ciudad, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que haya habido una gran tormenta y haya ocurrido alguna catástrofe, o haya habido un determinado cambio político y se hayan observado determinados cambios visibles en el espacio, ¿sí? O cualquier fenómeno, ¿sí? Que ustedes consideran que hizo cambiar en mayor o en menor medida cómo podemos observar nosotros el espacio geográfico de algún punto de nuestra ciudad de Torkins, ¿sí? Así que bueno, les voy a ir explicando, les voy a ir aclarando las dudas por el grupo, no se preocupen si no se entiende. Así que bueno, la idea es hacerlo dinámico el video para que no se aburran y, y bueno, seguimos en contacto y los que se entendió a la perfección vayan haciendo estos cuatro puntitos que les di como tarea para ir avanzando y vamos a seguir comunicándonos por el grupo para evacuar todas las dudas. Así que bueno, nada más. Por ahora les mando un abrazo. Chau, chau.